Hola, buenos días, casi buenas tardes podríamos decir. Finalmente, como explicamos ayer a la noche, no pudimos hacer programa. Tiene una explicación todo muy sencilla. Como saben, no solo nos dedicamos a eso, nos dedicamos también a nuestras cosas, en este caso nuestras empresas, y llevamos meses que las tenemos un poco abandonadas por el tema político. Aprovechando lo de la pierna, vamos a decirlo así de fácil, y no se preocupen que no les voy a explicar mi vida, que vamos a hablar de política en este programa, pues decidí cambiar de webs de un sistema a otro. Y aquí es donde viene un poco la explicación que vamos a enlazar con la política. Quien conozca un poco de internet y de webs y de sistemas sabe que en muchos sistemas CMS, lo siento si voy a ser muy concreto, hay un problema cuando pasas de el PHP 7.4 al 8. Aquellos que sean más técnicos lo sabrán, los que no pueden tomarse un café mientras acabo la explicación, pero verán que lo ligamos un poco con el tema. Pues cuando pasas de 7.4, que es las webs anteriores, al sistema 8, pues da muchos problemas y queda corrompido el sistema. Fíjense que ya estamos empezando a hablar un poco de política de una manera transversal. Y después de mirar soluciones a altas horas de la madrugada, acabamos a las 4 de la mañana, te das cuenta, no somos especialistas, como tampoco lo somos en Brasil ni en Rusia, tampoco somos especialistas de este tema, pero sabemos un poco manejar todo. Eh, pues te toca hacer una cosa muy sencilla. Hay una cosa en estas webs que se llaman plugins, que son como pequeños programillas dentro del programa, y te toca desactivar todos y activar uno a uno hasta ver cuál es el que da el error de compatibilidad. Cuando el error existe, lo eliminas y todo vuelve a funcionar. Esta pequeña explicación, sabemos a lo mejor muy técnica, pero creemos que se puede haber entendido, es un poco la política. Por cierto, todo esto de la actividad diaria es lo que nos permite tener los pies en el suelo, que siempre hemos dicho, porque quien está totalmente centrado en la política muchas veces se distancia de la realidad porque no entiende estas cosas menores. Pues como decíamos, esto al final lo puedes interpretar en clave política. Y dirá alguno, ¿qué cojones nos está explicando este señor a estas horas de la mañana? Pues fíjense, tú cuando das un salto cualitativo en política, es decir, cuando tienes, por ejemplo, que ganar, a veces los sistemas internos no te funcionan y tienes que ir uno por uno y no dudar en eliminar lo que no funciona. Y en política, curiosamente, ¿saben qué hacen? Arrastran problemas y al final la web, vamos a llamarle que sería el partido, lo que sea, acaba no funcionando bien. Porque los problemas, en vez de eliminarlos, los sigues arrastrando año tras año, legislatura tras legislatura, y eso se convierte en uno de los grandes hándicaps de la política actual en este país. Nadie repasa, digamos, los cambios desde hace 30 años ahora en la política española y arrastran a muchos plugins políticos, vamos a denominarles así, que saben perfectamente que no funcionan, pero no son capaces de desinstalarlos y echarlos fuera del sistema. Y eso nos lleva a una reflexión interesante, y es que en la política todos deberían saber que se debe estar el tiempo que uno funciona. Y cuando uno no funciona, como esos programillos que decíamos en las webs, pues hay que desactivarlos si quieres que realmente funcione el sistema. A veces te das cuenta a las 4 de la mañana, otros deberían darse cuenta en el día a día. Estamos hablando de realidades tangibles y nos lleva a eso, a esos movimientos que estamos viendo, que aquí hemos explicado desde hace semanas, esta semana crítica para lo que queda de Ciudadanos, donde parece claro que la clave, nadie se equivoque, no está en el partido, sino la clave está en cómo actuarán los diputados dentro del Congreso. Y las últimas horas se está aumentando, digamos, la fuerza de que ese programillo, vamos a llamarle así para que vean que seguimos el hilo, ese programillo que ya no funciona, que se llama Arrimadas, parece que lo va a incorporar a su sistema el señor Fijo, uno bien no sabe para qué. Es una decisión algunos creen inteligente porque creen que aglutina cierto tipo de voto, desconocemos quién votaría todavía a Arrimadas, pero para otros no deja de ser un programa arcaico, siguiendo el símil que hemos empezado el programa, un programa que a las 4 de la mañana te das cuenta que ya no vale y que lo lógico, lo coherente es
dejarlo aparte. Fijaos, parece que tiene esa tendencia a fichar todo aquello que está desperdigado, a fichar todo aquello que no vale para nada, que la aritmética del Congreso puede tener cierta lógica, no lo vamos a negar. Son 2, 3, 4 votos que pueden venir al PP y que pueden incluso directamente pasar al PP. De cara a Ciudadanos, obviamente es el fin lamentable. Aquellos que tildaban de tránsfugas a los que se fueron se han convertido en prostitutas del dinero público, mientras, por cierto, los que se fueron siguen trabajando a diario, haciendo lo que les votaron, mientras otros, pues solo están pendientes, obviamente, de mantenerse en el estrellato. Y estos movimientos de Ciudadanos, dijimos, va a ser el acontecimiento de principios de año, porque va a haber una doble lectura, obviamente, la lectura fácil, vamos a decirlo así, del Congreso, quién va a ganar el Congreso, si va a ganar Arrimadas, va a ganar el Mundo Val. Esas críticas feroces que ha habido al Mundo Val de que se iba a juntar al socialismo, que él mismo desmintió, diciendo de que él era el diputado que más podía odiar a Sánchez, veremos cómo se mueve el Mundo Val también, si queda sin grupo en el Congreso, porque de los 9 diputados del Ciudadanos, lo hemos dicho más de una ocasión, todos, y aquí no hacemos ninguna excepción, podemos quizá salvar a 1 o 2, todos son unos auténticos peseteros de la vida política. Y por dinero, por un cargo futuro, se van a vender a quien sea. El Mundo Val debería mirar muy bien sus espaldas, porque es probable que ese 6-3 que tiene ahora mismo, hace unos días era 7-2 a su favor de los 9 diputados, pueda convertirse en un 1-8. Miren lo que decimos. Porque mucho diputado del Partido de Ciudadanos cree que su futuro está en el Partido Popular, aunque lo que sabe realmente que su futuro está donde le paguen. Y hombre, y todos sabemos que cuando a uno le pagan por ciertas cosas, obviamente uno puede ser un trabajador honrado, pero cuando tienes que hacer ciertas posturas acrobáticas, tienes que poner las rodillas en el suelo y abrir la boca, tiene un nombre diferente. Y eso es lo que es ahora mismo el Partido de Ciudadanos. Una auténtica jauría de descerebrados que solo quieren que les garanticen un cargo. Y Feijóo es consciente de eso, porque Feijóo no es tonto tampoco, igual que hemos dicho que Sánchez no es tonto, y sabe que puede arrimarse, nunca mejor dicho, a ese grupo de ciudadanos, a ese grupo político que le puede dar más fuerza en el Congreso, aunque sepa que en votos no le va a significar prácticamente nada. Es esa realidad paralela que además pone en evidencia una cosa que llevamos también semanas explicando. Y es esa tendencia de Vox de vivir en la continua crítica. Parece mentira que algunos líderes de Vox hayan gestionado hasta empresas, parece mentira, lo decimos sinceramente, porque uno debería saber que la crítica no aportas nada. Y Vox, obviamente, se ha tirado en tromba contra esto y Movimiento de Ciudadanos, que a ellos mismos les hubiera gustado arrimarse a alguien de Ciudadanos, seamos sinceros, pero se ha lanzado en tromba y se ha lanzado en tromba incluso, que nos sorprende, hoy ha sido el propio Santiago Abascal contra Macarena Olona diciendo que es tierra quemada, que se ha quemado antes de lo que pensaban. No sé, alguien debería reflexionar en Vox, también sabemos que nos escuchan. Seguramente no habrán entendido tampoco lo del PHP, pero bueno. Pero alguien debería reflexionar en Vox si lo que necesita este país es un partido que esté siempre a la contra o un partido que aporte soluciones. El discurso positivo, podríamos decir, no el discurso de la crítica, del odio, esta Olona es malísima, es tierra quemada, estos de Ciudadanos son unos corruptos que se van. Que eso, por cierto, está muy bien hacerlo en un programa como este. Pero no lo vemos en un partido político que intenta convencer o generar confianza a los votantes. Aquí saben que nos importa 3 huevos, aquí explicamos lo que vemos. Que no es lo mismo que estar en política. Y ese matiz creemos que es importante, que en Vox debería alguien empezar a entenderlo.
Porque si no se entiende que lo que la gente, lo que el ciudadano quiere es mensajes optimistas dentro del caos existente, pues no se entiende nada de la política. Ya no decimos que no se entienda, como decíamos, los plugins o los PHPs o todas esas historias, o el estar hasta las 4 de la mañana. Seguramente la política, la tarea más difícil que tiene ahora mismo en España es pisar con los pies el suelo. Porque muchos movimientos son movimientos extraños, son movimientos que los alejan de los ciudadanos y el gran beneficiario, como hemos dicho también, va a ser la abstención. Porque la gente va a separarse de la política porque va a entender que para criticar, ya están las barras de bar. Y cuando convertimos la política en un gran bar, creemos algunos que no vamos por el camino adecuado. Y muchas veces en la política, lo hemos dicho, hay que atender al factor psicológico y hay que intentar entender las situaciones, tener un poco de empatía. Y una de las cosas curiosas que estamos viendo los últimos días es esa sensación que tiene cada vez más gente que Sánchez domina la situación. Y nosotros insistimos, Sánchez es prisionero ahora mismo de sí mismo, está en esa fase de liderazgo dentro de una organización, en este caso un partido o un gobierno, que podría ser en el caso de una empresa donde uno se encuentra solo en la cúspide y aunque todos crean que tiene todos los hilos para manejar las cosas, tiene que hacer verdaderos malabarismos para buscar apoyos. Tiene una presunta crisis de gobierno en breve con la salida de 2 ministras a candidatas a ayuntamientos. Tiene los movimientos internos de duda desde el partido de cara a las elecciones. Tiene muchos cables que no tiene atados y que a pesar de que algunos crean que tiene todo atado y bien atado, otros creemos que está en un momento de duda continuada. Y el problema de la duda continuada, sobre todo cuando uno está en la parte álgida de una organización, es que uno puede equivocarse. Porque uno no toma en cuenta los buenos consejos y toma en cuenta a aquellos que le son fieles, que no siempre, obviamente, son los que mejores consejos da. Sánchez requiere de apoyos, Sánchez está solo. Hace tiempo explicamos que uno de los grandes problemas es la salida de Ábalos, de su asesor, que ya ni nos acordamos del nombre, de Redondo, de aquella vicepresidenta nefasta, etcétera, es que se quedaba desnudo. Y ahora ha comprobado él mismo que está totalmente, en bolas en la presidencia del gobierno. Todo funciona a su movimiento, pero no todos están de acuerdo con sus movimientos. Y eso genera dudas. Y eso nunca es positivo para un liderazgo. Y eso lo sabe muy bien, obviamente, el señor Pablo Iglesias, que intenta presionar para acelerar las elecciones. Nosotros seguimos pensando que van a ser a finales de año, a lo mejor siempre decimos lo mismo. Lo decimos y en 2 minutos aparece el presidente y dice que las convoca mañana y nos pega una bofetada en la cara. Pero en todo caso, Iglesias sigue presionando para adelantarlas, pero no crean que es por un interés nacional ni por un interés en Sánchez. No, es para que Yolanda Díaz no acabe de montar su partido o su estructura de Sumar. Desde aquí lo hemos dicho en más de una ocasión a Pablo, tranquilo, que si Yolanda en más de un año no ha nombrado ni número 2, no va a hacer un partido en 6 meses. No tiene la competencia natural, vamos a decir la inteligencia, no tiene la capacidad intelectual para crear nada esta mujer. Es de mensajes vacíos que engañan a unos y se corrompen con la prensa prostituida, pero poco más recorrido tiene. Obviamente, tú tampoco es que tengas mucho recorrido. Ya traicionaste a unos, entre ellos a los votantes, a otros también, pero eso ya es una historia personal. Al final, pasaréis a la historia como aquel movimiento que hubo creado desde el interior del sistema para animar a la gente a emocionarse, vamos a decir, con la política, y que acabó en el fracaso porque te creíste el más listo.
es una historia que algún día podríamos explicar un libro. Si alguien nos quiere, podemos explicar un libro de esas historias y sería divertido. Pero bueno, se imaginarán que sacamos a las 4 de la mañana moviendo webs, no vamos a estar tampoco escribiendo libros, solamente nos faltaría eso, no tendríamos tiempo suficiente. Y hoy ha aparecido uno de esos datos que confirman, hombre, que uno puede hablar, uno puede explicar historias y uno puede mentir. España está en el ranking del índice de competitividad fiscal, ojo, el 34 de los 38 países de la OCDE, o sea, de los 5 últimos. Hemos bajado 4 puestos desde la última vez y 12 o 10 desde la anterior. Es decir, que somos una de las economías de la OCDE, bueno, de las 5 peores economías en tratar fiscalmente a los ciudadanos y a las empresas. Creo que no decimos nada que no sea evidente. A aquellos que digan, no, es que las empresas, como esos partidos de cierta extrema izquierda, esos que por un lado dicen que lo de Brasil es un asalto a la democracia y cuando lo hacen en Cataluña o cuando rodean el Congreso dicen que no, que eso es el pueblo, esos que mienten hasta en eso. Y que por cierto, en Brasil, como debe ser, acabarán en la cárcel, pero aquí han acabado de vicepresidentes del gobierno, todo hay que decirlo, hay matices en la democracia que hay que mejorar todavía. Pues como decíamos, España está en la cola de la competitividad fiscal. Y eso en el siglo XXI es un gran problema, porque el siglo XXI no funciona ya por guerras, no funciona por movimientos casi digamos telúricos, no. Funciona por la economía, como dirían aquellos, estúpido, por la economía. Y la economía en un mundo competitivo hace que para que las empresas estén en tu país, los ciudadanos estén en tu país cómodos y agradecidos, tengas que darles estímulos fiscales. Y este país, de la mano de la Chiqui, seguramente la peor ministra de Hacienda que ha existido en la historia de la democracia, es todo menos un país estimulante para crecer ni para tener cierta actividad, bien económica, bien incluso para trabajar. Son cosas ciertas, veredes, que diría el señor Cervantes, y esa es la realidad de España. No queremos acabar sin recordar una cosa que comentamos ayer a todos aquellos que se habían inscrito. Hemos suspendido por temas médicos, vamos a decirlo así, en la conferencia de Gijón de la próxima semana. Sí que es cierto, lo comentamos, no hay ningún problema. Tenemos un viaje a Nueva York unos días después y nos han recomendado intentar llegar a ese viaje, digamos, con el máximo de cuidado, digamos, para que no haya ningún inconveniente. Y así hemos hecho y hemos prácticamente renunciado a cualquier actividad durante las próximas semanas. Lo hemos comunicado a todo el mundo que se ve inscrito, aquellos que no están inscritos y querían venir lo pueden escuchar ahora. De momento ha sido suspendida, miraremos una fecha, suponemos ya cuando estemos recuperados en febrero o marzo. Vamos a intentar hacer, ayer dijimos que queremos el programa, creemos que todavía nos falta acabar algunas cosas de esto, de eliminar plugins y estas cosas que a muchos les pueden sorprender. Pero bueno, creemos que es interesante y vamos a acabar rápidamente. Que cuando uno habla de política intente seguir vinculado con la realidad, intente seguir vinculado con su actividad, intente seguir vinculado con los pies en el suelo. Que eso implica redoblar esfuerzos y el cuerpo obviamente te castiga, cierto, pero creemos algunos que vale la pena seguir en esa dinámica. Y nosotros vamos a seguir con la misma, nos vamos a emplazar en principio, si no hay novedad, a la noche y allí vamos a intentar explicar un poquito más alguna historia. Hoy creemos que no fallaremos, vamos a ser sinceros, vamos a intentarlo. En todo caso, como siempre decimos, simplemente seguimos.